Teuré. Tras 13 años ausente, mi hermana volvió para quitarme la casa, pero no sabe del testamento real. Hook. Mi hermana regresó el día que leyeron el testamento para echarme a la calle, creyendo que todo era suyo. Pero yo guardaba el verdadero testamento de mi padre, y su cara se puso pálida al oírlo. El aire en la oficina del licenciado Ambrosio era una cápsula del tiempo. Olía a carpetas de cartón que habían guardado secretos durante décadas, a café rancio de una cafetera que rara vez se limpiaba, y a ese aroma particular de la cera para muebles con la que su secretaria, una mujer tan anciana como el edificio mismo, pulía la madera cada lunes por la mañana. Me senté en el borde de una silla de cuero sintético, de esas que se sienten frías al principio y luego se vuelven pegajosas. Cada grieta en su superficie parecía un mapa de las preocupaciones de quienes se habían sentado allí antes que yo. Sentía cómo la tela de mi blusa de algodón, la mejor que tenía, se arrugaba bajo la tensión de mi espalda, rígida como una tabla. Frente a mí, separada por un escritorio de caoba tan grande y oscuro como un ataúd, estaba mi hermana Valeria. Ella no pertenecía a este mundo de polvo y tiempo detenido. Ella era un destello de modernidad, una anomalía brillante y costosa. Su traje sastre de color marfil, de corte impecable, probablemente había costado el equivalente a mis ganancias de un trimestre entero como contadora independiente, un trabajo que me permitía la flexibilidad necesaria para cuidar de mis padres. Su cabello, de un rubio cenizo que desafiaba sus 52 años, estaba recogido en un moño bajo tan pulcro y severo que parecía esculpido. No dejaba de consultar su reloj, un círculo de oro rosa y pequeños diamantes que lanzaba destellos hirientes cada vez que movía la muñeca. Era un gesto que no denotaba prisa, sino una superioridad aburrida, como si nos estuviera haciendo a todos el favor de concedernos unos minutos de su valiosísimo tiempo. Había aterrizado en Querétaro apenas 24 horas antes, no para el funeral de mamá hacía 2 meses, un evento que se había perdido por una conferencia impostergable en Dallas, sino para esto, para la rapiña, para la lectura del testamento. El licenciado Ambrosio, que había sido el mejor amigo de mi padre desde que ambos jugaban a las canicas en esta misma calle, carraspeó, un sonido húmedo y nervioso que se perdió en la solemnidad de la habitación. Sus gafas, gruesas como el fondo de una botella, se habían deslizado por su nariz perpetuamente sudorosa. Se las ajustó con un dedo tembloroso y desdobló un documento con un crujido que pareció amplificarse en el silencio. Sus ojos, que siempre me habían mirado con el cariño de un tío, ahora rebotaban por toda la habitación, incapaces de fijarse en los míos. Esa evasión fue mi primera señal de que algo andaba terriblemente mal. Bueno, comenzó, y su voz, normalmente un barítono cálido y resonante, sonó delgada, frágil. Estamos aquí reunidos para cumplir con la última voluntad de mis queridos amigos, Arturo y Marta Reyes. Que en paz descansen. Valeria soltó un suspiro, un pequeño y elegante sonido de impaciencia. Por favor, Ambrosio, vayamos al grano. Como sabes, mi agenda es muy apretada. Tengo un vuelo de regreso a San Antonio mañana a primera hora. La forma en que dijo mi agenda, como si fuera una secretaria de Estado, me revolvió el estómago. No dijo tenemos, dijo tengo. En su universo, yo era una nota a pie de página, un apéndice de la historia principal que era ella. Yo era la que se quedaba, la que limpiaba, la que cuidaba, la que no tenía agendas, solo días interminables que se sucedían unos a otros. El abogado asintió, tragando saliva con dificultad. Su mirada, desesperada, se aferró al papel como si fuera un salvavidas. Yo, Arturo Reyes, ciudadano mexicano, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, leyó Ambrosio, su voz tropezando con las formalidades legales. Se saltó varios párrafos de jerga legal.
su dedo recorriendo la página en busca de la cláusula operativa, del corazón del documento. Mis manos, entrelazadas con tanta fuerza sobre mi regazo que mis nudillos estaban blancos, se sentían como dos trozos de hielo. A pesar de todo, a pesar de los 13 años de señales, de desprecios, de ausencias, una parte estúpida e infantil de mí, una parte que se negaba a aceptar la realidad, albergaba una pequeña y patética llama de esperanza, la esperanza de que mi padre, en su acto final, hubiera recordado, que hubiera visto. Por tanto, es mi voluntad expresa, continuó Ambrosio, su voz bajando casi a un murmullo, dejar la totalidad de mis bienes, muebles e inmuebles, presentes y futuros, incluyendo la propiedad ubicada en la calle de las Flores número 14 en la colonia Jardines de Querétaro, así como la totalidad de los fondos depositados en mis cuentas bancarias a mi hija mayor, Valeria Reyes Sandoval. El silencio que siguió no fue un vacío, fue una presencia, una entidad física que me aplastó contra la silla, me robó el aire de los pulmones y me llenó los oídos con un zumbido agudo y ensordecedor. El viejo reloj de pared, que había marcado el paso de las horas en la vida de mi padre, ahora martillaba los segundos de mi nueva y desolada realidad. Miré a Ambrosio, con los ojos muy abiertos, esperando un sin embargo, una excepción de, un compartido con, pero no hubo nada. Bajó el papel, lo dobló cuidadosamente y lo metió de nuevo en su sobre. La lectura había terminado. Mi vida, tal como la conocía, también. Levanté la vista, un movimiento que me costó un esfuerzo sobrehumano, y miré a mi hermana. Una sonrisa lenta y satisfecha. La sonrisa de un depredador que finalmente acorrala a su presa. Se dibujaba en sus labios rojos. No era una sonrisa de felicidad, era de justificación. Era la confirmación de lo que ella siempre había creído, que el mundo y todo lo que había en él le pertenecía por derecho. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En los suyos no vi ni un atisbo de compasión, ni siquiera la decencia de la lástima. Solo vi un triunfo frío, metálico, absoluto. Bueno, eso fue eficiente, dijo Valeria, poniéndose de pie con una agilidad que yo no sentía en mi cuerpo entumecido. Alisó una arruga invisible en su pantalón de lino. Se acercó al escritorio de Ambrosio, ignorándome por completo, como si yo fuera una silla más. Voy a necesitar las copias certificadas de inmediato. Ambrosio, como te comenté, ya tengo un comprador muy interesado y no quiero que se enfríe la oferta. Un comprador. La oferta. Las palabras rebotaban en mi cerebro sin encontrar sentido. La casa de mis padres, el lugar donde aprendí a caminar, el jardín donde papá me enseñó a plantar rosales, la cocina donde mamá me enseñó a hacer el mole de la abuela, todo reducido a una oferta, a una transacción comercial. Me quedé allí, sentada, incapaz de moverme. Me sentía disociada, como si estuviera viendo una película de mi propia vida, una película mala, con un final cruel y predecible. La voz cínica en mi interior, esa voz que había intentado acallar durante años, ahora me gritaba, ¿lo ves? ¿Lo ves ahora? Te lo dije. Había pasado un tercio de mi vida esperando una migaja de reconocimiento, y en su lugar había recibido el golpe de gracia. Unas cuantas frases en un papel, firmadas por el hombre que más había amado, me habían borrado del mapa, habían invalidado cada sacrificio, cada noche en vela, cada lágrima silenciosa. El testamento no era la última voluntad de mi padre, era la prueba irrefutable de mi propia e inmensa estupidez. El viaje de regreso a la casa que ya no era mía, fue un acto de pura memoria muscular. Mis manos giraban el volante, mis pies presionaban los pedales, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en los pasillos de mi museo personal del dolor. Era una construcción vasta y silenciosa en mi memoria, erigida ladrillo a ladrillo con cada desplante,
cada ausencia, cada mentira de mi hermana. Y en ese momento, las puertas de ese museo se abrieron de par en par, obligándome a recorrer sus salas una vez más. La primera sala era la Galería de la Salud Rota. Estaba llena de los ecos de las sirenas de ambulancias, del olor a antiséptico de los hospitales y de la visión de mis padres, cada vez más frágiles. La pieza central de la exposición, iluminada por un foco crudo y parpadeante, era un viejo teléfono de disco idéntico al que teníamos en la cocina. Me transporté a 5 años atrás, a una noche de noviembre fría y lluviosa. Estaba en la sala de espera de terapia intensiva, hecha un ovillo en un sillón de plástico naranja. Papá había sufrido un infarto masivo. Los doctores no eran optimistas. Las próximas horas son cruciales, me había dicho un joven médico con ojos cansados. Cada pitido de las máquinas que se filtraba por la puerta era una tortura. Me sentía increíblemente sola, un pequeño punto de angustia en un universo indiferente. En mi desesperación, busqué el único salvavidas que se me ocurrió: mi hermana. Recuerdo la conversación como si la estuviera escuchando ahora mismo. El sonido de los tonos internacionales, la voz de una operadora y finalmente la voz de Valeria, nítida y lejana. Sol. ¿Qué pasa? Son las 3 de la mañana aquí. Estoy en cama. Su tono no era de preocupación, sino de fastidio. Entre sollozos le expliqué. Las palabras infarto, grave, no saben si pasará la noche. Le supliqué: Valeria, por favor, tienes que venir. Papá te necesita. Yo te necesito. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Pude oír su respiración, el susurro de las sábanas de seda. «Ay, hermanita, qué terrible», dijo por fin, su voz ahora cubierta por un barniz de compasión prefabricada. «Pero es que es imposible. Mañana tengo la junta trimestral con los inversionistas. Es el proyecto más grande de mi carrera. No puedo fallar. Entiéndelo». Le prometí que se lo explicaría a papá. Le dije que entendía. Mentí. Una semana después, cuando papá, milagrosamente, ya estaba fuera de peligro y comenzaba una rehabilitación lenta y dolorosa, una notificación de Facebook iluminó la pantalla de mi teléfono. Valeria había actualizado su estado, no con una pregunta sobre la salud de nuestro padre, sino con un álbum de fotos titulado «Fin de semana de chicas en Napa Valley». Las imágenes eran una puñalada. Valeria y sus amigas, todas rubias y delgadas, brindando con copas de vino, posando en viñedos pintorescos, riendo a carcajadas. La fecha de la publicación correspondía al fin de semana en que papá se aferraba a la vida. Su junta con inversionistas había sido una cata de vinos. Me encerré en el baño del hospital y vomité. No fue por la comida del hospital, fue por el sabor a bilis de la traición. Caminé mentalmente a la siguiente sala, la sala de los sacrificios financieros. Era una habitación austera, casi vacía, excepto por una pequeña vitrina de cristal en el centro. Dentro de la vitrina, sobre un pedestal de terciopelo negro, no había nada. Un espacio vacío con la forma de un brazalete de oro. El brazalete de la abuela. La historia de su ausencia era más reciente, pero no menos dolorosa. Mamá, cuya osteoporosis había convertido sus huesos en tiza, resbaló en el piso mojado del baño. La fractura de cadera fue severa. El cirujano fue claro. Necesitaba una prótesis de titanio, y la necesitaba ya. El seguro médico de mis padres, uno básico del gobierno, cubría apenas una fracción del costo. La diferencia era una cantidad que para mí era astronómica. Mi llamada a Valeria esa vez fue diferente. No supliqué. Expuse los hechos con una calma desesperada. Necesito el dinero, Valeria. Es para la cadera de mamá. Su respuesta fue un suspiro de exasperación. Sol, de verdad que no entiendes. La vida aquí es carísima. Las colegiaturas de los niños, la hipoteca,
El club. Acabamos de hacer una remodelación en la cocina. Estoy hasta el cuello de deudas. Me ofreció un consejo inútil. ¿Por qué no pides un préstamo personal o vendes algo? Seguro mamá tiene por ahí alguna joyita guardada. La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. La única joyita que mamá tenía se la había regalado a Valeria en su boda, así que fui yo quien vendió algo. Fui a una de esas tiendas del centro que compran oro, lugares que huelen a perfume barato y a vidas rotas. El hombre detrás del mostrador pesó mi brazalete, el único legado material de mi abuela, y me ofreció una cantidad ridícula. Acepté sin regatear, pagué la cirugía. Mamá volvió a caminar, aunque con un andador. Yo dejé de usar relojes, porque no soportaba ver mi muñeca desnuda. 2 semanas después, Valeria publicó una foto en Instagram. Estaba en un concesionario de coches, sonriendo, junto a un flamante SUV de lujo. El pie de foto decía: un pequeño capricho para la reina de la casa, bendecida. Esa noche, soñé que la ahogaba con mi brazalete invisible. Finalmente, llegué a la última sala, la más sagrada y la más profanada, el estudio de papá. No había objetos en exhibición, solo una atmósfera, un recuerdo. El recuerdo de una tarde de domingo, el sol tiñendo de naranja las paredes llenas de libros. Papá estaba sentado en su sillón de cuero, el que ahora ocupaba yo. Su mente, usualmente una nebulosa de confusión, se había despejado por un milagro momentáneo. Me miró con una lucidez que me partió el corazón. Tomó mi mano. «Hija», me dijo, su voz un susurro frágil. «A veces, en esta oscuridad, tengo momentos de luz, y en esos momentos veo las cosas muy claras. Veo a tu hermana en la pantalla de esa cosa», dijo, señalando el teléfono, presumiendo sus viajes, sus fiestas. «Y luego te veo a ti, aquí, trayéndome un vaso de agua, leyéndome el periódico aunque sepas que no entiendo nada, aguantando mis gritos cuando me asusto. Ella vive para el aplauso, Sol. Tú vives para el amor. Y el amor, hija, el amor es lo único que nos llevamos». Sus dedos, delgados como ramas secas, apretaron los míos. «No te preocupes. El que siembra amor, cosecha justicia. Tu padre no es un ingrato. No te dejaré desamparada. Te lo prometo». Esa promesa había sido mi fe, la reliquia sagrada en el altar de mi sacrificio, la que me daba fuerzas para levantarme cada mañana. Pero ahora, las palabras del licenciado Ambrosio la habían hecho añicos. El testamento era la prueba de que mi padre, en su último acto legal, había olvidado su propia revelación. O peor aún, que nunca la había sentido de verdad, que sus palabras no habían sido más que el delirio de un anciano. La justicia que me había prometido se había convertido en la más cruel de las bromas. Salí de mi museo mental y volví a la realidad de mi coche, parado frente a una casa que ya no era un hogar, sino la escena de un crimen. Y la víctima era yo. Aparqué el viejo Tsuru bajo la sombra del jacarandá que mi padre y yo habíamos plantado cuando yo cumplí 15 años. Sus flores moradas cubrían la acera como una alfombra de luto. Al apagar el motor, el silencio del coche me pareció ensordecedor. Me quedé un instante con las manos en el volante, tratando de reunir las fuerzas para salir y entrar en una casa que, en el lapso de 1 hora, se había convertido en territorio extranjero. Fue entonces cuando el rugido de un motor más potente y moderno rompió la quietud. Un Didi, un sedán blanco y reluciente, se detuvo bruscamente detrás de mí. La puerta trasera se abrió y de ella descendió Valeria, tan pulcra y fuera de lugar bajo el sol de Querétaro como una orquídea en un campo de nopales. Me había seguido, no para consolarme, no para ofrecer una explicación. Había venido a terminar el trabajo. «Soledad, tenemos que hablar», dijo, su voz sin inflexiones, como si estuviera dictando una orden a un subordinado. No esperó a que yo respondiera. Caminó con pasos rápidos y decididos por el sendero de piedra, sus tacones de aguja, repiqueteando una marcha fúnebre sobre las losas. Sacó un juego de llaves de su bolso, unas llaves que yo no reconocí.
probablemente copias que le había sacado a papá en alguna de sus raras visitas, y abrió la puerta principal con una familiaridad ofensiva. Entró sin mirar atrás. La seguí como un autómata. Cerré la puerta y el sonido del cerrojo, al encajar en su lugar, sonó como el de una celda de prisión. Valeria no se detuvo en la sala. Inició un recorrido de inspección, un peritaje de su nueva adquisición. Su mirada, fría y calculadora, barría cada rincón. Sus dedos, con uñas de gel de un rojo perfecto, se deslizaban por las superficies, no con cariño, sino como si estuviera comprobando la calidad de la mercancía. «Este papel tapiz es horrible», murmuró al pasar por el pasillo, refiriéndose al estampado floral que mamá había elegido con tanta ilusión hacía 20 años. «Habrá que quitarlo todo». Al entrar en la cocina, abrió y cerró las puertas de la alacena, que rechinaron en protesta. «Toda esta cocina es una pérdida de espacio. Tiraremos ese muro», sentenció, señalando la pared que separaba la cocina del comedor, «y pondremos una isla de granito». A los compradores americanos les encanta el concepto abierto. Cada comentario era una profanación. Estaba borrando a mis padres, borrándome a mí, con una facilidad espantosa. Se detuvo frente a la vitrina donde mamá guardaba su colección de figuritas de Lladró, cada una un regalo de aniversario de papá. Las miró a través del cristal con desdén. «Supongo que esta chatarra se puede donar a alguna iglesia», dijo con un encogimiento de hombros. No pude más. «Valeria», mi voz fue un graznido, un sonido seco que rasgó el aire. «¿A qué has venido?». Ella se giró, y en su rostro vi por primera vez una emoción genuina, la irritación de tener que lidiar con un detalle molesto, con un mueble viejo que se negaba a ser descartado. Metió la mano en su bolso de piel, el que yo sabía que costaba más que mi coche, y sacó un sobre blanco, rígido y oficial. Me lo tendió, no como se entrega algo, sino como se presenta una evidencia. «A esto», dijo, «para que todo sea legal y no haya sentimentalismos estúpidos». Lo tomé. El papel era grueso, de calidad. En la parte superior, el logotipo de un despacho de abogados que no era el de Ambrosio. Mis ojos escanearon el texto. Notificación de desalojo. Plazo perentorio de 30 días naturales. Acciones legales correspondientes. Las palabras eran impersonales, brutales. Me daban un mes para borrar mi vida, para empacar los fantasmas de mis padres y los fragmentos de mi corazón roto y largarme. «No tienes que tomarte los 30 días, por supuesto», continuó, su voz ahora con un matiz de condescendencia, como si me estuviera haciendo un favor. «Si te vas antes, podemos acelerar la venta. Piénsalo, es lo mejor para todos». Un corte limpio. «¿Generosidad?», repetí, y la palabra supo a veneno en mi boca. «Después de 13 años, ¿tu generosidad son 30 días?» Ella suspiró. El sonido de la exasperación de una adulta tratando con una niña terca. «Soledad, por favor, sé realista. Yo tengo una vida, un negocio, responsabilidades. Tú no tienes nada que te ate aquí. Deberías verlo como una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de todo esto. Todo esto era mi vida entera». Miré el papel en mi mano, luego la miré a ella, tan segura, tan poderosa, tan cruelmente ajena a la devastación que estaba causando. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí, un dique que había contenido un océano de ira y dolor durante más de una década, se rompió. Pero no fue una inundación caótica. Fue una ola controlada, fría, inmensa. La tristeza se solidificó y se convirtió en una columna vertebral de acero. El temblor de mis manos se detuvo. Mi respiración se volvió profunda y regular. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Mi mirada no era de súplica ni de tristeza. Era una mirada plana, insondable, la mirada de alguien que ya no tiene nada que perder. «¿Son negocios?»,
Pregunté, y mi voz ya no era un susurro, era clara, cortante, desprovista de toda emoción. Ella sintió, visiblemente aliviada por mi aparente aceptación de la lógica. Exacto. No lo tomes como algo personal, hermanita. Son simplemente negocios. Una pequeña y gélida sonrisa se dibujó en mis labios. No, Valeria, dije, saboreando cada sílaba. Estás equivocada. Para ti, todo siempre ha sido un negocio, incluso la familia. El impacto de mis palabras fue visible. La seguridad de Valeria vaciló por un instante. Un pliegue de confusión apareció entre sus cejas perfectamente depiladas. Estaba acostumbrada a mis lágrimas, a mi silencio, a mi sumisión. No estaba preparada para esto, no estaba preparada para el hielo. Vio en mis ojos a una extraña, a una mujer que no conocía, y eso la asustó. No me dio tiempo a responder. Se dio media vuelta, su movimiento brusco y airado, y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar las figuritas de Lladró en la vitrina. Me quedé sola en la sala, con la notificación oficial en una mano y una nueva y peligrosa claridad en la otra. Había pasado 13 años siendo la guardiana de mis padres. Ahora me había convertido en la guardiana de su memoria, y no iba a permitir que una mujer de negocios la vendiera al mejor postor. La guerra había sido declarada, y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para luchar. El portazo de Valeria resonó en la casa como un punto final, pero para mí fue una señal de partida. Durante la siguiente hora, vagué por las habitaciones como un fantasma, tocando los objetos, absorbiendo los detalles, despidiéndome de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Acaricié el respaldo gastado del sillón de papá, inhalando el leve aroma a tabaco y a él que aún impregnaba la tela. Pasé los dedos por las marcas de altura que habíamos hecho en el marco de la puerta de la cocina, una escalera de líneas de lápiz que mostraba mi crecimiento y el de Valeria, una al lado de la otra, hasta que las marcas de Valeria se detuvieron abruptamente a los 18 años. La desesperación es un animal extraño. Puede paralizarte o puede darte una fuerza que no sabías que tenías. En mi caso, después de la conmoción inicial, se transformó en una energía febril, una necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para no ahogarme en la autocompasión. Así que empecé a empacar, no porque aceptara mi destino, sino porque necesitaba una tarea, un propósito. Comencé por el armario de mamá. Al abrir las puertas, su perfume, una mezcla de lavanda y naftalina, me envolvió como un abrazo. Saqué sus vestidos, doblándolos con un cuidado reverencial. Cada prenda era una historia. El vestido de flores que usó para mi graduación, el suéter de lana que se ponía en las noches frías. Enterrada en el fondo de un cajón, encontré una pequeña caja de música. La abrí. Una bailarina de plástico giró torpemente al son de una melodía metálica y desafinada de Claro de Luna. Recordé a mamá sentada en la cama, dándole cuerda, sus ojos llenos de una melancolía que yo era demasiado joven para entender. La autocompasión que había jurado evitar me asaltó con una fuerza brutal. Me senté en el suelo, abracé la caja de música contra mi pecho y lloré. Lloré por mi madre, por mi padre, por la niña solitaria que había sido y por la mujer invisible en la que me había convertido. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi garganta se quedó seca. Cuando las lágrimas se agotaron, un pensamiento, una imagen, surgió de la niebla de mi dolor. Las últimas palabras lúcidas de mi padre. No vas a quedarte desamparada. Te lo prometo. ¿Era posible? ¿Podía un hombre cuya mente era un laberinto de recuerdos rotos haber tenido la previsión de protegerme? La idea parecía descabellada, un clavo ardiendo al que se aferra un náufrago, pero era lo único que tenía. Con un nuevo impulso, me dirigí al único lugar de la casa que no había sido tocado en años, el ático. La escalerilla de madera crujió bajo mi peso mientras subía hacia la oscuridad. El aire allí arriba era diferente, quieto y pesado, cargado con el olor a madera seca, a papel quebradizo
y a los fantasmas de veranos pasados. Era el reino de mi padre, su santuario personal, un archivo caótico de su vida. Encendí la única bombilla que colgaba del techo, y su luz amarillenta reveló un paisaje de cajas de cartón, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas y pilas de periódicos antiguos. Era abrumador. ¿Por dónde empezar a buscar algo que ni siquiera sabía qué era? Comencé por las cajas etiquetadas con su letra. Herramientas, papeles del coche, recuerdos de la universidad. Abrí una tras otra. Encontré sus viejos álbumes de fotos, las imágenes en blanco y negro de un joven apuesto con un bigote que no le favorecía. Encontré mi primer diente de leche, guardado en una cajita de cerillas. Encontré una carta de amor torpemente escrita por mí a los 7 años, que él había guardado durante más de 40. Cada descubrimiento era una pequeña punzada en el corazón, un recordatorio del hombre que había sido. El sol de la tarde comenzaba a declinar, sus rayos anaranjados entrando por la única y sucia ventana del ático, creando largas sombras que bailaban entre las cajas. El sudor me corría por la espalda. Estaba cansada, descorazonada. Quizás la promesa de mi padre había sido solo eso, una promesa vacía. Estaba a punto de rendirme cuando mis ojos se posaron en un objeto que no era una caja de cartón. Escondido detrás de una vieja cuna rota estaba el baúl de viaje de mi abuelo, uno de esos antiguos con herrajes de latón y correas de cuero. Lo arrastré hacia el centro, mi corazón comenzando a latir con una extraña anticipación. La cerradura estaba oxidada, pero no cerrada. Con un esfuerzo levanté la pesada tapa. El interior olía a cedro y a alcanfor. Estaba meticulosamente ordenado. Contenía las posesiones más preciadas de mi padre, las que no eran simples recuerdos, sino reliquias. Su colección de monedas de plata, las cartas que mi madre le escribió desde su pueblo cuando eran novios, atadas con un listón azul, su título universitario. Con un cuidado exquisito comencé a sacar las cosas. Debajo de una pila de cartas, mis dedos tocaron algo pequeño y de madera. Lo saqué. Era una elegante caja de puros, aunque mi padre nunca había fumado. Estaba hecha de una madera oscura y pulida. La abrí. Dentro, sobre un lecho de terciopelo verde, no había puros. Había un reloj de bolsillo de plata, un par de gemelos con sus iniciales grabadas y, doblado con precisión, un pequeño trozo de papel. No era una carta, era una nota. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. Con dedos que de repente se sentían torpes y temblorosos, la desdoblé. La caligrafía era inconfundible, aunque marcada por el temblor de la vejez. Eran apenas 2 frases, pero contenían el universo entero. Sol, mi luz, comenzaba. Un nudo se formó en mi garganta. Si estás leyendo esto, es porque la loba ha vuelto al redil a reclamar lo que nunca sembró. Una risa ahogada, una mezcla de sollozo y alivio, se escapó de mis labios. Él lo sabía, él siempre lo supo. No llores, continuaba la nota, como si pudiera verme. No te he dejado sola. Tu hermano, mi hermano, sabe qué hacer. Habla con tu tío Isidro. Él tiene la llave. La llave. La palabra parecía brillar en la penumbra del ático. No era una llave física, era una metáfora, era un código, era un plan. Mi padre, desde la niebla de su enfermedad, había urdido una última estrategia, una última defensa para su hija. Me quedé de rodillas en el suelo del ático, con la nota apretada contra mi pecho, y esta vez, las lágrimas que cayeron fueron de una gratitud abrumadora. No estaba sola, no estaba loca. Mi padre me había visto, me había entendido, y a su manera había movido los hilos desde el más allá para protegerme. Valeria tenía sus abogados, sus papeles, su crueldad, pero yo tenía algo mucho más poderoso. Tenía la última promesa de mi padre, y tenía la llave. Bajé del ático, con la nota de mi padre en el bolsillo, su textura frágil contra mis dedos se sentía como un ancla en medio de la tormenta,
La mujer que había subido esas escaleras era una sombra de sí misma, ahogada en desesperación. La que descendía ahora, aunque con los ojos hinchados y el rostro manchado de polvo, llevaba una nueva luz en su interior. La luz de un propósito. Fui directamente al teléfono de la cocina. Era un viejo aparato de disco, un dinosaurio en la era de los smartphones, pero para mí, en ese momento, se sintió como el instrumento más poderoso del mundo. Mientras mi dedo giraba para marcar los dígitos del número de mi tío Isidro, un número grabado a fuego en mi memoria desde la infancia, sentí una oleada de adrenalina. Ya no era una víctima reaccionando a los golpes, era una agente activa, iniciando la contraofensiva. Mi tío Isidro era el hermano menor de mi padre, y ambos eran tan diferentes como el día y la noche. Mi padre había sido un hombre de letras, un profesor de historia que vivía entre libros y sueños. Mi tío, en cambio, era un hombre de acción, un mecánico jubilado cuyas manos, permanentemente manchadas de grasa, podían desarmar y volver a armar un motor con los ojos cerrados. Era directo, a veces hasta la brusquedad, y poseía un detector de mentiras infalible. Nunca se había tragado el cuento de la vida exitosa de Valeria. Siempre la había llamado la princesa de humo y espejos. El teléfono sonó 2 veces, 2 timbres largos y resonantes en la casa silenciosa. Luego, su voz, un gruñido profundo y familiar que olía a café fuerte y a honestidad brutal. Bueno, tío, soy Sol, dije. Mi voz no tembló, salió clara y firme, una voz que no había usado en mucho tiempo. Hubo una pausa al otro lado. Pude imaginármelo perfectamente, de pie en su taller, rodeado de herramientas y del olor metálico del aceite, frunciendo el ceño, limpiándose una mano en su overol azul. Soledad, mija, dijo finalmente, su tono suavizándose un poco. ¿Cómo estás aguantando? Ya me llegó el chisme de que la señora, dijo la palabra como si fuera un insulto, ya anda por allá, pavoneándose. La solidaridad en su voz fue como un bálsamo. Peor que eso, tío, me corrió. Tengo 30 días para irme de la casa. Me trajo una notificación legal y todo. Escuché un sonido gutural, una maldición ahogada. Esa mujer no tiene madre, gruñó. Con perdón de mi cuñada, que en paz descanse. Tu padre debe estar haciendo corajes en el cielo. Lo siento tanto, mija. Tío, lo interrumpí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Escúchame, subí al ático. Encontré algo, una nota de papá. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. Decía que hablara contigo. Decía textualmente, él tiene la llave. El silencio que siguió fue electrizante. No fue una pausa para pensar. Fue el silencio de un mecanismo de relojería que acaba de ser activado. Podía sentir, a través de la línea telefónica, cómo las piezas del plan de mi padre comenzaban a encajar en la mente de mi tío. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Era baja, conspiradora, despojada de toda emoción superflua y cargada de una gravedad que me erizó la piel. Ya era hora, dijo. Estaba esperando tu llamada, Sol. Te juro que si pasaba una semana más sin que encontraras esa nota, yo mismo iba a tumbarte la puerta. Un torrente de alivio, tan potente que me debilitó las rodillas, me recorrió por completo. Me apoyé en la pared para no caer. No estaba sola. Nunca lo había estado. ¿Qué es, tío? ¿Qué llave? ¿Qué plan? Las preguntas brotaron de mí, urgentes. Significa, mija, que tu padre no era ningún ingenuo, explicó, y pude oír una nota de orgullo en su voz. Él sabía perfectamente la clase de alacrán que había criado. Sabía que Valeria vendría con todo, abogados, mentiras, papeles. Por eso, él decidió jugar en un tablero diferente. Un tablero que ella ni siquiera sabe que existe. ¿Pero qué es? Insistí. Es una sorpresa, dijo mi tío, y casi pude ver su sonrisa torcida.
una pequeña función de teatro que tu papá y yo preparamos para tu hermana, y ella es la estrella principal, aunque todavía no lo sepa. Ahora escúchame con atención, Sol. Tu papel es el más importante. Tienes que ser la mejor actriz del mundo. Quiero que llores, que le supliques, que empaques cajas. Quiero que ella se crea la reina del universo, que se confíe. Mientras más alto vuele, más espectacular será el porrazo. ¿Entendido? Asentí, aunque él no podía verme. ¿Entendido? Bien, yo me encargo de lo demás. Tengo que hacer un par de llamadas, aceitar la maquinaria. Tú mantén la cabeza fría y el teatro andando. Yo te avisaré cuándo es la tercera llamada. Cuando se levante el telón, gracias, tío. De verdad, gracias, susurré. Y esta vez las lágrimas que brotaron fueron de pura y abrumadora gratitud. No me des las gracias a mí, respondió con su brusquedad habitual. Dale las gracias a tu viejo. Él fue el genio detrás de todo esto. Yo solo soy el humilde tramoyista. Ahora, a lo que sigue, mija. Se acabaron los lloriqueos. Es hora de pelear como una reyes. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la cocina, las baldosas de cerámica que mamá y yo habíamos elegido juntas. Una sonrisa, una verdadera y genuina sonrisa, se extendió por mi rostro. Valeria creía que estaba jugando al ajedrez, moviendo sus peones y alfiles con arrogancia. No tenía idea de que mi padre, desde la tumba, acababa de patear el tablero. El juego había cambiado, y yo tenía al mejor jugador de mi lado. Los siguientes 28 días se convirtieron en la actuación más larga y exigente de mi vida. Me transformé en la personificación de la derrota. Mi casa, mi santuario, se convirtió en mi escenario. Cada mañana me levantaba y me ponía mi disfraz de víctima. Ropa vieja, el cabello recogido sin esmero, una expresión de perpetua tristeza en el rostro. Comencé el ritual de empacar, un teatro meticuloso para una audiencia de una sola persona. Mi hermana, compré cajas de cartón de segunda mano y las apilé en la sala. Las llenaba con objetos sin importancia, periódicos viejos, ropa que ya no usaba, y las sellaba con cinta adhesiva, escribiendo en ellas con un marcador negro palabras como cocina o libros. Era una farsa, pero una farsa convincente. Valeria, fiel a su naturaleza controladora, pasaba en su coche de alquiler al menos una vez al día. La veía reducir la velocidad, su silueta elegante observando desde detrás de las ventanillas polarizadas, asintiendo con satisfacción al ver las pruebas de mi inminente partida. Para aumentar el realismo, la llamé una tarde, forzando un sollozo en mi voz. Valeria, por favor, le rogué, no me da tiempo, son demasiadas cosas, demasiados recuerdos. ¿No podrías darme solo una semana más? Te lo suplico. Su respuesta fue un bloque de hielo. Soledad, ya hablamos de esto. El comprador tiene plazos. No puedo arriesgar una oferta tan buena por tus sentimentalismos. Deberías haber empezado a empacar hace 13 años. Colgó y yo sonreí. Estaba cayendo redonda. Mientras mi yo diurno era un mar de lágrimas y cajas de cartón, mi yo nocturno era una estratega fría y calculadora. Cada noche, después de que la oscuridad envolviera la casa, mi tío Isidro llegaba. Su vieja camioneta de trabajo se estacionaba sigilosamente en el callejón trasero. Entraba por la puerta de la cocina, trayendo consigo el olor a metal y a victoria. Desplegábamos nuestro plan sobre la mesa de hule, bajo la luz tenue de la lámpara. Tu padre era un genio, ¿sabes?, me dijo Isidro una de esas noches, mientras revolvía su café con una llave inglesa limpia. Él sabía que el punto débil de Valeria es su ego. Le encanta ser el centro de atención, así que decidimos darle el escenario más grande posible para su caída. Fue entonces cuando me explicó los detalles más finos del plan. No se trataba solo de mostrar un video, se trataba de construir un evento, una experiencia de humillación total. El último día del plazo, comenzó Isidro, sus ojos brillando con una luz pícara. Vas a organizar una reunión familiar, una despedida.
Le dirás a Valeria que quieres entregarle las llaves frente a todos, para que no haya rencores ni malentendidos. Le dirás que quieres que la familia sea testigo de tu buena voluntad. Comprendí de inmediato. Era una carnada irresistible. Valeria no podría negarse a la oportunidad de pavonearse frente a nuestros tíos y primos, de recibir su corona de heredera ante una corte de aduladores. Exacto, dijo mi tío, leyendo mis pensamientos. Ella misma se encargará de que el teatro esté lleno. Invitará a todo el que pueda para que la vean triunfar. Y nosotros, añadió con una sonrisa torcida, nos encargaremos del acto final. Isidro me contó cómo él y mi padre habían preparado la sesión de grabación. No fue algo improvisado. Mi padre se vistió con su mejor traje, se sentó en su escritorio y con una claridad mental asombrosa dictó su verdadera voluntad. Habló durante casi 20 minutos. Hizo 3 copias del video, me explicó Isidro. Una la tiene el notario Melitón en su caja fuerte. Otra la tengo yo, escondida en un lugar que ni el diablo encontraría. Y la tercera, bueno, esa es parte de la sorpresa. Nuestras reuniones nocturnas se convirtieron en mi salvación. Repasábamos cada detalle. ¿Quién se sentaría dónde? ¿En qué momento preciso entrarían Isidro y el notario? ¿Cuál sería la señal? Decidimos que la señal sería el momento en que la mano de Valeria tocara las llaves de la casa. En ese instante, la trampa se cerraría. Durante esas semanas, también me dediqué a investigar. Con la excusa de buscar un apartamento de alquiler, usé las computadoras de un café internet para indagar sobre la vida de mi hermana. No fue difícil. Su vida era un libro abierto en las redes sociales, pero entre las fotos de fiestas y viajes encontré grietas, comentarios de amigos preguntando por su esposo, a quien no se le veía en ninguna foto reciente, el perfil de LinkedIn de su marido, que lo mostraba como en busca de nuevas oportunidades. Pequeñas pistas que apuntaban a que la fachada de éxito tenía serios problemas estructurales. La urgencia de Valeria por vender la casa no era solo avaricia, era desesperación. Esta revelación no me produjo alegría, pero sí fortaleció mi determinación. No estaba luchando contra una reina todopoderosa, sino contra una impostora aterrada. La noche antes del día final, mi tío Isidro me trajo un pequeño paquete. Tu padre me pidió que te diera esto la noche anterior al evento, dijo. Lo abrí. Era un pequeño proyector portátil y un altavoz Bluetooth. Esta es la tercera copia, susurró mi tío. La tecnología moderna. Tu padre estaba fascinado con estas cosas. Dijo que no quería depender de la televisión de la sala. Quería su propio equipo, infalible. Esa noche no dormí. Monté el pequeño proyector sobre un tripié en la esquina más discreta de la sala, oculto detrás de una maceta. Conecté el altavoz y en la oscuridad de la madrugada proyecté el video sobre la pared blanca. Y allí estaba él. La voz de mi padre llenó el silencio de la casa. Habló de mí, de mi amor, de su gratitud, y luego habló de Valeria, no con odio, sino con una tristeza infinita. Vi el video una y otra vez, memorizando cada palabra, cada gesto. No era solo un testamento, era su bendición, era su permiso para luchar. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, apagué el proyector. Estaba lista. El escenario estaba montado. La maquinaria de la justicia estaba aceitada. Y el fantasma de mi padre estaba esperando, pacientemente, en la oscuridad. La mañana del penúltimo día comenzó la fase más nauseabunda del plan, la convocatoria. Tenía que invitar personalmente a los lobos a la matanza, disfrazando la invitación como una ofrenda de paz. Cada llamada fue un pequeño trago de veneno, un ejercicio de autocontrol que me dejó exhausta pero extrañamente fortalecida. Comencé con la más fácil y la más importante, mi tía Genoveva. Ella era la matriarca del chisme familiar, la repetidora no oficial que se aseguraría de que todo el mundo se enterara. Marqué su número, respiré hondo y me sumergí en mi personaje. Tía, dije,
Mi voz un hilo tembloroso. ¿Te interrumpo? Soledad, hija querida. No, para nada. Justo pensaba en ti. Mintió con una facilidad pasmosa. ¿Cómo vas con la mudanza? ¡Qué cosa tan terrible! Pero bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios y de tu padre. Sí, tía, en eso estoy, respondí, dejando que mi voz se quebrara un poco. De hecho, por eso te llamaba. Mañana es mi último día en la casa y me gustaría hacer las cosas bien, sin dramas. Voy a entregarle las llaves a Valeria por la tarde y me preguntaba si tú, mi tío Roberto, Casimiro, podrían venir, solo para estar presentes, para que sean testigos de que todo se hace en paz. No quiero que después haya habladurías. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa y de una excitación apenas contenida. Esto era mucho mejor que un simple chisme de segunda mano. Esto era una invitación a la primera fila del drama. ¡Ay, mija! ¿Pero qué entereza la tuya!, exclamó finalmente, su voz rebosante de una admiración hipócrita. ¡Qué mujer tan madura y tan buena eres! Claro que sí, claro que ahí estaremos. Para apoyarte, mi reina, cuenta con nosotros. Es lo menos que podemos hacer por la memoria de tu santa madre. Colgué, sintiendo la necesidad de lavarme las manos y la boca. Apoyarme, sí, claro, apoyarme mientras me daban el empujón final al abismo. Pero la carnada había funcionado, la noticia se extendería. Mi siguiente llamada fue a mi primo Casimiro. Él, a diferencia de la tía Genoveva, no se andaba con rodeos hipócritas. Era un oportunista directo y sin complejos. ¿Qué onda, prima?, contestó, su voz distraída, como si estuviera viendo la televisión. Repetí mi guión, adaptándolo un poco a su estilo. Casi, mañana entrego el changarro. Voy a darle las llaves a tu prima la texana. Cae si quieres, para que veas que no hay bronca. Órale, dijo, su interés repentinamente picado. Oye, pues qué buena onda de tu parte, la neta. Digo, al final es lo justo, ¿no? Ella tiene más lana, sabe cómo mover el dinero. Tú, pues, se interrumpió, dándose cuenta de su falta de tacto. Pero sí, qué bien que no la hagas de tos. Chance y hasta te echa una lanita por buena gente. Oye, y de pasada, pues la saludo, a ver si me presenta a alguien de sus contactos de allá del otro lado, ¿no? Uno nunca sabe, primo, respondí. Mi voz plana. Te espero mañana. Colgué. El desprecio era tan puro que casi tenía sabor. Él ni siquiera veía la injusticia, solo veía una oportunidad de negocio. Perfecto. Su presencia haría la caída de Valeria aún más deliciosa. Hice un par de llamadas más a otros tíos y primos. La misma historia, la misma reacción. Todos prometieron asistir a mi despedida, todos atraídos por la promesa de un espectáculo. Finalmente, llegó el momento de la llamada más crucial, la llamada a la protagonista del drama. Dejé que sonara varias veces antes de que contestara, para aumentar mi propia sensación de vulnerabilidad. ¿Qué?, contestó Valeria, sin siquiera un hola. Valeria, soy yo, Soledad, dije, mi voz apenas un susurro. No te quito mucho tiempo, más te vale. Estoy ocupadísima con los preparativos de la venta, soltó, asegurándose de que supiera que ella ya estaba en el futuro, un futuro en el que yo no existía. Lo sé. Por eso quería pedirte que vinieras mañana por la tarde, para entregarte las llaves. He invitado a la tía Genoveva y a los demás. Creo que es importante que ellos vean que estoy bien con la decisión, que te apoyo. La pausa al otro lado de la línea fue larga. Podía oír los engranajes de su mente girando, analizando, buscando la trampa. Pero mi actuación debió ser impecable, mi sumisión tan absoluta que su ego no pudo resistirse. La idea de que yo, su hermana derrotada, organizara una ceremonia pública para coronarla era demasiado tentadora.
Vaya Soledad, dijo finalmente, y su tono había cambiado. Ahora era suave, magnánimo, el tono de una reina perdonando a un vasallo. Me sorprende. Es muy maduro de tu parte. Dice mucho de ti que puedas manejar esto con tanta clase. Me mordí el labio inferior para no reír. Sí, continuó, ya completamente convencida. Me parece una excelente idea. De hecho, es perfecto. Le diré al señor Domínguez, el agente inmobiliario, que venga también. Así, después de que me des las llaves, puede empezar a tomar las medidas oficiales de la casa. Optimizamos el tiempo. Claro, Valeria. Lo que tú digas, respondí, la sumisión goteando de cada palabra. Es tu casa ahora. Así es, dijo, saboreando las palabras. Nos vemos mañana entonces. Y Soledad, bien hecho. Colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea cortada. Bien hecho. No tenía idea de cuán bien hecho estaba todo. Había convocado a la jauría, había preparado el festín. Y mañana verían todos a la loba, no devorando a la oveja, sino cayendo de cabeza en su propia trampa. Una sonrisa lenta, fría y absolutamente decidida se dibujó en mi rostro. Estaba lista. El sábado amaneció con un sol brillante y cruel, un cielo azul intenso que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de las 4 paredes de mi casa. Pasé la mañana en un estado de calma casi antinatural. Limpié la casa por última vez, no con la tristeza de una despedida, sino con el esmero de un director de escena preparando su plató. Cada objeto estaba en su lugar. Las cajas de cartón, mis cómplices silenciosas, estaban apiladas en las esquinas, creando una ilusión de transición. El pequeño proyector estaba oculto, esperando su momento, y en el cajón de la mesa de centro, la vieja cartera de mi padre descansaba como un arma secreta. Poco antes del mediodía, el timbre sonó. El primer acto de la farsa había comenzado. Eran mi tía Genoveva y mi tío Roberto. Mi tía entró con el rostro compungido de una actriz de telenovela. Me envolvió en un abrazo que olía a laca y a hipocresía. ¡Ay, mi niña! ¡Qué valiente! ¡Qué entera te ves!, susurró en mi oído, mientras sus ojos, afilados como los de un ave de rapiña, escaneaban la sala, registrando cada caja, cada detalle, para su reporte posterior. Mi tío Roberto, un hombre de pocas palabras y menos opiniones, simplemente me dio una palmada en el hombro y fue a sentarse en el sillón más alejado. Poco a poco, la sala se fue llenando. Llegó mi primo Casimiro, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y me entregó una pequeña planta en una maceta de plástico. «Para tu nuevo depa, prima», dijo, un gesto que pretendía ser amable pero que en realidad era una confirmación de mi exilio. Otros tíos y primos fueron llegando, un desfile de rostros curiosos y compasivos. Se movían por la casa con una extraña mezcla de familiaridad y distancia, como turistas en un museo que está a punto de ser clausurado. Les ofrecí café y galletas, moviéndome entre ellos con una sonrisa frágil pegada en el rostro. Cada pobrecita que escuchaba, cada mirada de lástima, era como afilar un poco más el cuchillo que estaba a punto de usar. Y entonces llegó la reina. Valeria no tocó el timbre. Simplemente abrió la puerta y entró, como si ya fuera la dueña y señora. El sol del mediodía se reflejó en su traje de lino blanco, haciéndola parecer una aparición celestial y aterradora. A su lado, como un solícito primer ministro, caminaba el señor Domínguez, el agente inmobiliario, con una tableta en una mano y una sonrisa de vendedor en la otra. La atmósfera de la habitación cambió instantáneamente. Las conversaciones se detuvieron, todos los cuerpos se giraron hacia ella. Era un imán, un centro de gravedad. «Familia, queridos», dijo, su voz proyectándose con una calidez artificial que no engañaba a nadie. «Gracias por estar aquí, apoyando a Soledad en este día tan significativo». Se acercó a mí y, para mi horror, me dio un beso en la mejilla.
Fue un beso frío, seco, el beso de una serpiente. «¿Te ves cansada?», me susurró. Su aliento olía a menta cara. «Pronto podrás descansar». Pasó la siguiente media hora circulando por la sala, recibiendo condolencias, contando anécdotas de su vida tan ajetreada en Texas, mientras el señor Domínguez, con su permiso, comenzaba su trabajo. Lo vi caminar por la casa, midiendo, tomando fotos con su tableta, hablando en voz baja en su teléfono, probablemente con algún desarrollador. «El terreno tiene un potencial increíble para un par de dúplex», le oí decir a mi tío Roberto, quien asintió con admiración. Yo me retiré a mi rincón, junto a la ventana, observando la escena con una distancia casi clínica. Veía a mis parientes, a la gente de mi sangre, orbitando alrededor de la mentira brillante de mi hermana, deslumbrados por su falso éxito. Veía cómo pisoteaban los recuerdos de mis padres con su indiferencia, cómo valoraban más un dúplex potencial que una vida de amor y sacrificio. Y no sentí tristeza, sentí una ira fría y purificadora. Eran cómplices, todos ellos, y todos ellos iban a ser testigos del juicio que estaba a punto de comenzar. Finalmente, cuando el reloj de la pared dio la 1, Valeria aplaudió suavemente, un sonido nítido que cortó el aire. «Bueno, creo que ha llegado el momento», anunció con una sonrisa solemne. «Si todos pueden tomar asiento, procederemos con la entrega formal». La sala se quedó en silencio. Todos buscaron un lugar, sus rostros llenos de una anticipación casi lasciva. Era el momento que habían venido a ver, la ejecución pública de la pobre Soledad. Me miraron, esperando que me levantara, que caminara hacia mi destino, y mientras lo hacía, vi por el rabillo del ojo una vieja camioneta azul estacionándose al otro lado de la calle. Mi tío Isidro había llegado, y no venía solo. El telón estaba a punto de levantarse. Valeria se colocó en el lugar más estratégico de la sala, de espaldas a la chimenea de piedra, el corazón simbólico del hogar que mi padre había construido. Desde esa posición dominaba la habitación. La luz que entraba por el ventanal la iluminaba, haciendo que su traje blanco pareciera aún más resplandeciente. Cruzó las manos frente a ella, adoptando una postura que era una mezcla cuidadosamente estudiada de solemnidad y poder. El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido del viejo refrigerador en la cocina. «Familia, queridos amigos», comenzó, su voz modulada para transmitir una profunda emoción. «Hoy es un día agridulce. Cerramos un capítulo, el capítulo de nuestros amados padres, Arturo y Marta. Su ausencia deja un vacío imposible de llenar». Hizo una pausa, bajando la mirada por un instante. Vi a mi tía Genoveva asentir, llevándose un pañuelo a los ojos. Era una actuación magistral. «Pero ellos», continuó Valeria, levantando la vista, sus ojos recorriendo los rostros de su audiencia cautiva, «no querrían que viviéramos en el pasado. Eran personas de visión, de progreso, especialmente mi padre. Él siempre me impulsó a volar alto, a no conformarme, a buscar el éxito, y creo, con toda humildad, que he honrado su deseo». Una ola de murmullos de aprobación recorrió la sala. Mi primo Casimiro asintió con tanto vigor que pensé que se le iba a salir la cabeza. Como la hija mayor y como la ejecutora de la voluntad final de mi padre, dijo, enfatizando la palabra ejecutora, «Siento sobre mis hombros la enorme responsabilidad de proteger y acrecentar el patrimonio que ellos construyeron con tanto esfuerzo. Esta casa», su brazo se extendió en un gesto que abarcaba toda la habitación, «es el símbolo de ese patrimonio. Pero los símbolos, para sobrevivir, deben evolucionar. No pueden quedarse estancados en el sentimentalismo». El veneno estaba tan bien cubierto de azúcar que la mayoría ni lo notó. Sentimentalismo era la palabra que usaba para describir mis 13 años de vida. Por eso, he tomado una decisión de negocios, una decisión difícil pero necesaria. Transformaremos este espacio,
Le daremos una nueva vida que refleje los tiempos modernos, que multiplique su valor, que se convierta en un legado financiero sólido para las futuras generaciones de nuestra familia. Es lo que mi padre, un hombre práctico y visionario, hubiera querido. Mentira tras mentira, construyendo una narrativa falsa sobre un hombre que ya no podía defenderse. Mi mandíbula se tensó tanto que me dolió. Finalmente, su atención, como la de un director de escena señalando a un actor secundario, se centró en mí. Su rostro se transformó, adoptando una máscara de compasión y ternura fraternal que era obscena. Y en este momento tan importante, quiero hacer un reconocimiento especial, dijo, su voz ahora suave y melosa. Quiero agradecer a mi querida hermana, Soledad. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Ser el centro de esa atención falsa era una tortura. Sé que para ella este cambio es particularmente difícil. Ella ha dedicado muchos años a cuidar de nuestros padres en esta casa. Ha sido su mundo. Y por eso admiro profundamente su fortaleza, su madurez y su gracia al aceptar esta transición, al entender que, a veces, el amor también significa saber dejar ir. Me estaba pintando como una santa trágica, una mártir resignada. Estaba usando mi sacrificio como un escalón para su propia glorificación. Era brillante y era diabólico. Ella, con su generosidad de espíritu, ha organizado esta reunión para demostrar la unidad de nuestra familia, para mostrarle a todos que estamos juntas en esto, continuó, acercándose a mí. El olor de su perfume caro me envolvió, sofocante. Ella entiende que yo, por mi experiencia y mis recursos, estoy en la mejor posición para tomar las riendas del futuro de nuestro legado. Se detuvo frente a mí. La sala entera contenía la respiración. Valeria extendió su mano, la palma hacia arriba, una reina esperando su tributo. Y ahora, dijo, su voz bajando a un susurro solemne para que todos se inclinaran a escuchar, como símbolo de este nuevo comienzo, de esta unidad y de este futuro próspero que construiremos juntas, mi hermana Soledad me entregará las llaves de nuestro hogar. Me puse de pie. El movimiento se sintió lento, pesado, como si estuviera moviéndome bajo el agua. La miré a los ojos. En ellos vi el reflejo de mi propio rostro, pálido y tenso, pero debajo de la superficie vi su triunfo, su impaciencia, la certeza absoluta de su victoria. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal, sentí el contacto frío y familiar del llavero de metal. Lo saqué lentamente. Las llaves tintinearon. El único sonido en la habitación era el sonido de mi rendición, el sonido que todos habían venido a escuchar. Levanté la mano, las llaves colgando de mis dedos. Su mano se acercó a la mía. Estaba a punto de completar el ritual, el sacrificio final. Nuestros dedos estaban a punto de rozarse. Las llaves, suspendidas en el aire entre nosotras, eran el epicentro del universo en esa sala. La sonrisa de Valeria era un arco de triunfo. Podía ver en sus ojos el cálculo rápido de la comisión del señor Domínguez, la planificación de la demolición del muro de la cocina. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. No se abrió con violencia. Se abrió con una lentitud deliberada, casi ceremonial, que atrajo la atención de todos de una manera mucho más efectiva que un portazo. El rectángulo de luz brillante que se formó en el umbral recortó dos siluetas. Una era ancha y familiar, la de mi tío Isidro. La otra era más delgada, más erguida, desconocida para la mayoría. Mi tío Isidro entró primero. No llevaba su overol de mecánico, sino un pantalón de vestir y una guayabera blanca, limpia y planchada. Parecía un hombre diferente, más serio, más imponente. Detrás de él entró el otro hombre. Era mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás y unos ojos azules y penetrantes detrás de unas gafas de montura fina. Vestía un traje oscuro y sostenía un maletín de cuero negro
que parecía pesar mucho más de lo que su tamaño sugería. Su sola presencia cambió la temperatura de la habitación. La atmósfera cargada de melodrama familiar se disipó, reemplazada por una formalidad fría y seria. «Buenas tardes a todos», dijo mi tío Isidro, su voz grave y tranquila resonando en el silencio repentino. «Qué bueno que están todos reunidos. Nos ahorra tiempo. Lamento interrumpir este momento tan conmovedor». La ironía en su voz era tan sutil que solo yo pude captarla. Valeria fue la primera en reaccionar, su irritación rompiendo el hechizo. «¿Tío Isidro? ¿Y usted quién es?», espetó, mirando al hombre del maletín. «¿Qué significa esto? Estamos en medio de un asunto familiar muy delicado y privado. Precisamente por eso estamos aquí, sobrina. Porque es un asunto de familia», respondió mi tío, avanzando hacia el centro de la habitación. El hombre del maletín lo siguió, sus zapatos de cuero pulido emitiendo un sonido suave y autoritario sobre las baldosas. «Y hay ciertos detalles de la familia que parece que se te han olvidado, o que nunca te interesó conocer». Antes de que Valeria pudiera responder, el hombre del traje se adelantó un paso. «Permítame presentarme», dijo. Su voz era la de un académico, precisa y sin emociones. «Mi nombre es Heriberto Melitón y soy el titular de la Notaría Pública número 32 de Querétaro. Estoy aquí en mi capacidad oficial, respondiendo a una solicitud directa y legalmente vinculante hecha en vida por el difunto señor Arturo Reyes». La palabra notario cayó en la habitación como una piedra en un estanque. Vi cómo el rostro de mi tía Genoveva palidecía. El señor Domínguez, el agente inmobiliario, dio un paso instintivo hacia atrás, como si quisiera distanciarse de la escena. Y en el rostro de Valeria, por primera vez, vi una grieta en su armadura de arrogancia, una sombra de duda, de genuina confusión. Aprovechando ese momento de desconcierto general, me moví, no hacia mi hermana, sino hacia la mesa de centro. Todos los ojos me siguieron, con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Abrí el pequeño cajón de la mesa, metí la mano y saqué la vieja cartera de mi padre. La coloqué sobre la superficie de madera pulida. No era un objeto impresionante. El cuero estaba gastado, las costuras deshilachadas en las esquinas, pero en esa habitación, en ese momento, tenía el peso de un artefacto sagrado. El silencio era total mientras desdoblaba la cartera. El olor familiar, una mezcla de cuero viejo, tabaco de sus años mozos y menta, flotó en el aire. Con un movimiento deliberado, saqué la fotografía que había colocado allí esa misma mañana. Era la última foto que le había tomado a papá. Estábamos en el jardín, sentados en la banca de hierro forjado. Yo lo abrazaba por los hombros y él, aunque frágil, sonreía a la cámara con una expresión de paz absoluta, una paz que yo le había dado, una paz que Valeria ni siquiera sabía que él había perdido. Coloqué la foto de pie, apoyada contra un cenicero de cerámica. La imagen de nuestro amor tranquilo y cotidiano se enfrentaba a la audiencia, un testigo silencioso y poderoso. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. La foto, la cartera, la presencia del notario eran las piezas de un rompecabezas que solo yo y mi tío entendíamos. Pero pronto todos los demás lo harían también. Miré a Valeria. La confusión en su rostro estaba empezando a transformarse en algo más, en miedo. «Como les informaba», prosiguió el notario Melitón, su voz cortando la tensión como un bisturí, «el señor Arturo Reyes, previendo la posibilidad de futuras discrepancias interpretativas sobre su voluntad, decidió dejar un registro final, un registro que elimina toda ambigüedad». Su mirada, fría y profesional, se posó por un instante en Valeria, que lo miraba con los ojos entrecerrados. Una mezcla de desafío y creciente pánico. El señor Reyes era un hombre de letras, pero para este asunto final
eligió un medio más moderno y, si me permiten, irrefutable. Mientras el notario hablaba, mi tío Isidro, con la eficiencia de un mecánico que conoce cada tuerca de su motor, se movió hacia la pared opuesta a la televisión. Con un movimiento rápido, retiró la maceta que ocultaba el pequeño proyector que yo había instalado. Lo encendió. Un haz de luz blanca y rectangular apareció en la pared lisa, un lienzo en blanco esperando la verdad. «¿Pero qué es este teatro ridículo?», exclamó Valeria, su voz subiendo una octava, traicionando su nerviosismo. «Ya existe un testamento. Fue leído por el abogado de la familia. Esto es un circo ilegal». «Señora Reyes», respondió el notario Melitón sin inmutarse, «la legalidad no se determina por el volumen de la voz, sino por la validez de los documentos y los testimonios. Y le aseguro que lo que está a punto de ver cumple con todos los requisitos de la ley para ser considerado una declaración testamentaria válida y revocatoria de cualquier documento anterior». Abrió su maletín y sacó un fajo de papeles con sellos oficiales, dejándolos a la vista sobre la mesa. «Tengo aquí el acta notarial que da fe de la fecha, lugar y condiciones de la grabación que presenciarán». Mi tío Isidro presionó un botón en el pequeño control remoto que sostenía en su mano. La pared blanca parpadeó y cobró vida. Y allí estaba él, mi padre. El impacto en la habitación fue visceral. Hubo jadeos ahogados. Mi tía Genoveva se llevó una mano a la boca. Era mi padre, no como lo recordaban en sus últimos días, postrado y confundido, sino como era un año antes de su muerte, en uno de sus días buenos. Estaba sentado en su escritorio, en el estudio, vestido con su traje de lana gris. La luz de la ventana iluminaba su cabello plateado. Estaba más delgado, sí, y había una fragilidad en sus hombros, pero sus ojos estaban llenos de una claridad y una determinación que traspasaban la pantalla. En la esquina inferior, una fecha y una hora digital confirmaban el momento exacto de la grabación. «Hola», dijo, y el sonido de su voz, real, vibrante, llenó la sala. Era como si estuviera allí con nosotros. «Si están viendo esto, es que finalmente me he ido a reunir con mi querida Marta, y también significa que, como temía, mi voluntad ha sido puesta en duda». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Sentí que me miraba a mí. «He vivido una vida plena. He sido bendecido con 2 hijas», continuó. «A las 2 las he querido, pero el amor de un padre no es ciego. Un padre ve, un padre sabe». «Veo a mi hija Valeria», dijo, y el nombre resonó en la sala silenciosa. «La veo y veo a una mujer exitosa, fuerte, que ha construido una vida por sí misma en otro país. Estoy orgulloso de su ambición. Pero también veo a una hija que ha estado ausente. Una hija para la que la familia se convirtió en una llamada telefónica mensual, en una tarjeta de Navidad. Una hija que no estuvo aquí cuando su madre la necesitaba, ni cuando su padre empezó a olvidar su propio nombre. La cara de Valeria era una máscara de piedra. Y luego, la voz de mi padre se suavizó, se llenó de una ternura que me hizo estremecer. «Veo a mi hija Soledad, y en ella veo algo que el éxito no puede comprar: lealtad. Veo 13 años de su vida entregados a nosotros. Veo las comidas que preparó, las medicinas que administró, las noches que pasó en vela a nuestro lado. Veo las oportunidades que sacrificó, los sueños que puso en pausa, sin una sola queja. Ella ha sido nuestro bastón, nuestra memoria, nuestro consuelo. Ella ha sido el verdadero pilar de esta casa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y sanadora catarsis. «Por todo esto», dijo mi padre, su voz ahora firme, la voz de un hombre que ha tomado su decisión final, y en pleno uso de mis facultades, he decidido revocar cualquier testamento anterior y establecer esta como mi última y definitiva voluntad. Levantó hacia la cámara un documento.
el mismo que ahora reposaba sobre la mesa, atestiguado aquí por mi hermano Isidro Reyes y por el notario público Heriberto Melitón. Luego comenzó a leer, sus palabras claras, precisas, irrevocables. Primero, a mi hija mayor, Valeria Reyes Sandoval, le lego la suma de 20,000 pesos mexicanos. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La cantidad era tan insultantemente pequeña que era una declaración en sí misma. Y también le lego, continuó mi padre, y su voz se quebró por primera vez, su vieja caja de música, la que tenía una bailarina, que siempre se trababa. Quizá ahora, en el silencio, pueda escuchar su propia música y encontrar lo que realmente importa. Espero, hija, que algún día me perdones, no por esto, sino por no haberte enseñado mejor el valor del amor sobre el valor de las cosas. Finalmente, sus ojos buscaron la cámara de nuevo. Parecían encontrarme en la sala. Y segundo, dejo a mi hija menor, Soledad Reyes Sandoval, como mi única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros. Esto incluye, sin lugar a dudas, esta casa en la calle de las Flores, número 14. No como un pago por sus cuidados, porque el amor no se paga, sino como la continuación de su hogar, como el justo refugio para quien fue nuestro refugio hasta el final. Es mi deseo que en estas paredes se encuentre la paz y la felicidad que tan desinteresadamente nos dio a nosotros. El video terminó. La imagen de mi padre se desvaneció, dejando la pared blanca y vacía, pero su voz, su verdad, seguía flotando en el aire, densa, innegable, destructora. En el silencio absoluto que siguió, todos los ojos, como un solo organismo, se volvieron hacia Valeria. El rostro de Valeria fue un campo de batalla de emociones. La incredulidad fue la primera en caer. Sus labios, antes curvados en una sonrisa de triunfo, ahora estaban entreabiertos en una mueca de shock. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si estuviera intentando despertar de una pesadilla. Luego vino la negación, una sacudida casi imperceptible de su cabeza, un intento desesperado por rechazar la realidad que acababa de aplastarla. Y finalmente, cuando las murallas de su arrogancia se derrumbaron, la furia, una furia pura y volcánica, entró en erupción. El color pálido de su piel fue reemplazado por un rojo airado que comenzó en su cuello y se extendió por sus mejillas hasta la raíz de su cabello perfectamente teñido. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. ¡No! El grito fue tan agudo y desgarrador que hizo que varias personas en la sala se sobresaltaran. Es una mentira, un montaje, una vil manipulación. Se giró, no hacia el notario ni hacia mi tío, sino hacia mí. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con un odio desenfrenado. Se abalanzó hacia mí, deteniéndose a apenas 1 metro de distancia, su cuerpo temblando de rabia. Tú, siseó, su dedo índice apuntándome como una pistola. Esto es obra tuya, pequeña víbora. Te quedaste aquí todos estos años, no por amor, sino por esto, haciéndote la mosquita muerta, la mártir, la santa, mientras le llenabas la cabeza de veneno a un viejo senil. Cada palabra era un intento de herirme, de despojarme de mi victoria moral, de reescribir la historia para que ella siguiera siendo la víctima. Pero sus insultos ya no tenían poder sobre mí. Eran los estertores de una reina destronada. El notario Melitón, con una calma que parecía diseñada para enfurecerla aún más, intervino. Señora Reyes, dijo, su voz un témpano de profesionalismo. Le recomiendo que mida sus palabras. Lo que está insinuando es una acusación de fraude y coacción. Le recuerdo que tengo aquí un documento notariado y 2 testigos, incluyéndome, que pueden dar fe del estado mental lúcido y la voluntad inequívoca del señor Reyes en el momento de la grabación. Cualquier intento de impugnar esto en un tribunal sería, en mi opinión profesional, un ejercicio de futilidad y un gasto considerable de dinero.
La mención del dinero pareció golpearla con más fuerza que cualquier otra cosa. Se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Fue entonces cuando su desesperación la llevó a revelar su herida más profunda, la verdad oculta bajo capas de éxito y arrogancia. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «No es justo», sollozó, su voz ahora quebrada por la autocompasión. «Yo tuve que irme, tuve que luchar por cada centavo, construir una vida de la nada en un país extranjero, mientras ella se quedaba aquí, cómoda, sin hacer nada, viviendo gratis. Claro que era su favorita, la que nunca lo desafió, la que nunca tuvo ambiciones, la que se quedó para manipularlo en su vejez». El silencio en la sala era espeso, incómodo. Sus palabras, destinadas a ganarle la simpatía de la familia, tuvieron el efecto contrario. Al intentar pintarme como una parásita manipuladora, solo consiguió revelar su propia y monstruosa ingratitud. Mi tía Genoveva, que antes la miraba con adoración, ahora la observaba con una expresión de horror. Mi primo Casimiro parecía querer que se lo tragara la tierra. El agente inmobiliario, el señor Domínguez, ya estaba guardando su tableta en su maletín. Su rostro, una máscara de «yo no tengo nada que ver con esto». La audiencia que ella había reunido para su coronación ahora era el jurado de su condena moral. Y el veredicto, escrito en sus rostros, era unánime: culpable. En medio del torbellino de la histeria de Valeria, yo encontré mi centro, una calma profunda. La calma que viene después de la batalla más larga se asentó en mí. Todos esos años de morderme la lengua, de tragarme las lágrimas, de encogerme para no ocupar espacio, se habían desvanecido. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente, innegablemente, en mi poder. Mientras Valeria seguía lanzando acusaciones al aire, yo me moví. Mis pasos eran lentos, deliberados. Fui primero a la mesa de centro, tomé la fotografía de mi padre y mía y la sostuve en mi mano. Luego, recogí su vieja cartera. Finalmente, tomé el pesado llavero de la casa, el que había estado a punto de entregar. El metal frío se sentía como un cetro en mi palma. Con estos 3 objetos, mis tesoros, mi herencia real, caminé hacia ella. Me detuve a una distancia respetuosa. Ella dejó de gritar, su respiración agitada. Me miró, sus ojos inyectados en sangre buscando en los míos una última chispa de la hermana débil que siempre había conocido, una última oportunidad para intimidarme. No la encontró. La miré, no con el odio que ella me profesaba, sino con algo mucho más desolador, con lástima. Vi a una mujer de 52 años, atrapada en la rabieta de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Una mujer tan pobre que lo único que tenía era dinero, y ahora ni siquiera eso le quedaba. «Se acabó, Valeria», dije, y mi voz, aunque suave, resonó en la sala silenciosa. No había ira en ella, solo una finalidad irrevocable. Luego me giré y miré a mi familia, a mi tía, a mi primo, a todos los que habían venido a presenciar mi caída. Sus miradas eran una mezcla de vergüenza, incomodidad y un respeto recién descubierto. La reunión ha terminado, anuncié, mi voz ganando fuerza. Les agradezco a todos por haber venido. Hice una pausa, permitiendo que el peso de la situación se asentara. Luego, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi mente durante un mes, las palabras que me liberarían. «Por favor», dije, y mi mirada se clavó en Valeria, pero mi orden era para todos: «Salgan de mi casa». Las 2 últimas palabras colgaron en el aire, cargadas de 13 años de significado. Mi casa, la afirmación de mi identidad, de mi lugar en el mundo, la reclamación de mi vida. Hubo un momento de vacilación. Luego, como si una presa se hubiera roto, la gente comenzó a moverse. El tío Roberto fue el primero, tomando a la tía Genoveva del brazo y guiándola hacia la salida, sin mirarme. Casimiro lo siguió, casi corriendo. El señor Domínguez fue el siguiente,
dándome una inclinación de cabeza casi imperceptible antes de desaparecer. Uno por uno, la corte de Valeria la abandonó, dejándola sola en el centro de la sala, expuesta y derrotada. Solo quedábamos ella, mi tío Isidro, el notario y yo. «No puedes hacerme esto, Soledad», susurró, su voz ahora un hilo patético. «Soy tu hermana». «Tú dejaste de ser mi hermana hace mucho tiempo, Valeria», respondí, no con crueldad, sino con la simpleza de una verdad innegable. El día que decidiste que una fiesta era más importante que la vida de tu padre, o que un bolso de marca era más importante que la salud de tu madre, tú te fuiste, yo me quedé. Estas son las consecuencias. Mi tío Isidro se acercó a la puerta y la sostuvo abierta. El mensaje era claro. Valeria me lanzó una última mirada, una mirada que prometía un odio eterno. Luego, con la espalda encorvada por primera vez en su vida, caminó hacia la salida. Al pasar junto a la mesa, su mirada se posó en la caja de música que mi padre le había legado. Por un instante, pareció que iba a tomarla. Pero luego, con un bufido de desprecio, la ignoró y salió a la luz del sol, derrotada. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo y pacífico llenó la casa. Un silencio que no había sentido en años. El silencio de un hogar que finalmente había encontrado a su verdadera guardiana. Han pasado 6 meses desde el día de la proyección. 6 meses desde que reclamé mi vida. El otoño ha dado paso a un invierno suave y la casa parece respirar de nuevo. He pintado las paredes de la sala de un color amarillo pálido, el color de la luz del sol por la mañana. He quitado el viejo papel tapiz del pasillo y en el patio trasero he construido un pequeño huerto. Ver crecer los tomates y los chiles, sentir la tierra en mis manos, se ha convertido en mi terapia. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios deseos y no por las necesidades de los demás. He vuelto a trabajar, pero de forma selectiva. He redescubierto pequeños placeres. Leer un libro entero en una tarde, tomar un café con mi tío Isidro, caminar por el centro histórico sin prisas. He aprendido a disfrutar del sonido del silencio. Las noticias del mundo exterior, del mundo de Valeria, me llegan en pequeñas dosis a través de mi tío. Su caída fue tan espectacular como su arrogancia. La historia de la humillación en la reunión familiar se extendió por Querétaro como un incendio. Y las noticias de su verdadera situación financiera llegaron a oídos de sus amigos en San Antonio. Su imperio de humo y espejos se disolvió. Su esposo, al parecer, no estaba interesado en una reina sin castillo ni tesoro, y la abandonó. La última vez que mi tío preguntó, le dijeron que Valeria trabajaba en 2 empleos para pagar el alquiler de un pequeño apartamento en una zona poco glamurosa de la ciudad. No siento schadenfreude, esa alegría maliciosa por el mal ajeno. Lo que siento es una tristeza profunda y distante. Es la tristeza que se siente por una extraña con la que una vez compartiste la infancia. La casa está llena de sus fantasmas, los de la niña que fue, antes de que la ambición envenenara su alma. A veces, por la noche, me parece oír la melodía desafinada de su caja de música. La guardé. Está en el ático, junto con los otros recuerdos de un pasado que ya no puede herirme. Mis otros parientes, los que asistieron a mi juicio, han mantenido una distancia respetuosa. La tía Genoveva me envía mensajes de texto en mi cumpleaños. Casimiro, si me ve en la calle, cruza a la acera de enfrente. Supongo que la vergüenza es una muralla difícil de escalar.